6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta de la tarde en el Toro Televisión, que empieza como siempre con un repaso por lo importante, la salud de los españoles. ¿Cómo está el índice de infectados y el índice de fallecidos? En las últimas 24 horas se han detectado 3.663 infectados nuevos y se han producido 42 fallecimientos. En el arrastre de los que pudiéramos decir que se han declarado como infectados y no han podido superar eso rápidamente, pues hay una bolsa ahí de 8.581 españoles que están esperando que los PCRs digan que ya su problema pues está resuelto o pues que tengan que ir al hospital en un mínimo. Espero que sea en un mínimo de esos infectados. El aumento de infectados, ¿cómo va resuelto por comunidades? En primer lugar está Madrid, que tiene en las últimas 24 horas 1.362 nuevos infectados, y también ha habido aumentos significativos en el País Vasco, un hospital bajo sospecha en Reus, Tarragona, y bueno, en Cataluña 627 nuevos infectados y 12 muertos, y un sorprendente cordón sanitario sobre Santoña, en Cantabria. Y eso es pues el devenir de la enfermedad en estos momentos del maldito virus, siendo que en el día de hoy en lo político pues evidentemente son los encuentros del presidente Sánchez para vender sus presupuestos, que es lo único que le interesa, a ver si se queda ahí colocado hasta el final de legislatura. Ya saben que si consigue aprobar los presupuestos, luego simplemente con extenderlos hasta el fin de legislatura podría llegar sin impedimento de lo que es la función que le encomienda nuestra Constitución, que es tener presupuestos que no sean renovados cada X tiempo, cosa que ya los de Montoro, que es con los que se maneja el gobierno, están más que superados por los acontecimientos, por las necesidades del país. En eso lleva razón. ¿Cómo han ido los encuentros? Pues no han ido bien. El primero de la mañana, Casado, para el gobierno ha sido un encuentro completamente decepcionante, y para Casado pues lo ha llevado a su terreno al de proponer algunas cosas tangenciales. Sigue estando ahí el no a los presupuestos. No ha habido ningún tipo de acuerdo en materia del pasteleo de los órganos jurisdiccionales, de los órganos jurídicos, y la excusa dada por Casado para decir que no va a poderse acordar nada de los presupuestos es que los tercie Podemos. El coco, el problema es Podemos. Bueno, para algunos es poco, para algunos es mucho, para el gobierno es decepcionante, y luego por la tarde estamos pendientes de escucharla en directo cuando dé explicaciones a la presidenta de Ciudadanos, a Inés Arrimadas. Todo eso lo veremos, pero antes que eso, ya saben que para mí vale mucho la palabra dada, y me extrañó, y aquí lo expliqué ayer, que me sorprendía mucho que el presidente del gobierno echara la culpa de los rebrotes a que los ciudadanos se han relajado con las medidas. Bueno, pues el origen de ese relajamiento no puede eludir Sánchez, que está en su propia persona, porque no ha pasado demasiado tiempo de aquellas elecciones autonómicas gallegas y vascas en las que Pedro Sánchez se conducía de una manera manifiestamente imprudente, y es por lo menos corresponsable de ese relajamiento que supuestamente han tenido los ciudadanos, que es, según Sánchez, lo que nos ha llevado a unos preocupantes rebrotes del COVID en España. Él fue el que dijo lo siguiente, lo van a ver ustedes, porque aquí hay que tener memoria para no dejar pasar una, y esto, en fin, primero van a ver a Sánchez animando a que salgan a la calle, disfruten, que este país ha superado la pandemia, que nos hemos armado y tal y tal y tal, y luego, ahora, esta misma semana, un Sánchez que dice, no, la culpa de todo es la irresponsabilidad de los ciudadanos. Escúchenlo y recuérdenlo. Que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada, hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país. Somos nosotros, los humanos, las personas, los que podemos actuar como muro o como vectores de la propagación del virus. Evidentemente,
la movilidad. Sin duda alguna, si recordamos las primeras semanas después del estado de alarma, como por ejemplo el contagio en los trabajadores del campo, los temporeros, posteriormente el ocio nocturno. En definitiva, ha habido una serie de relajamiento también por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección y de la emergencia sanitaria que han permitido una mayor circulación. Este tío es el Superman del error, es que no da una. ¿Es que acaso cuando invita a los españoles a salir y a disfrutar porque esto está bajo control, un mes después le puede reprochar a los ciudadanos que lo hayan hecho? Es que ese es Pedro Sánchez en estado puro. El error, el no actuar a tiempo, el actuar mal cuando se actúa a tiempo y el engañar y el producir ese error. Por lo tanto, es evidentemente corresponsable. Otro engaño al que nos ha conducido el Gobierno, esta vez la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Nadia Calviño decía, bueno, el tercer trimestre el Producto Interior Bruto se va a recuperar un 10%. Y estén atentos a la contratación en agosto, porque esto va estupendamente. Hoy han salido los datos del paro, que dejan con el culo al aire a la señora Calviño, porque el empleo no es que no mejore, es que ha empeorado en agosto. Y han empeorado en las últimas fechas de agosto, que es cuando terminan aquello que algunos recordarán, los contratos veraniegos. Ahora ha habido muchos menos y desde luego ha llegado el 31 de agosto y se han venido abajo todas las expectativas sobre la capacidad de la economía española para volver a poner el empleo al menos donde estaba. Vamos a ver un trabajo a propósito de esos datos del paro del mes de agosto. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 29.780 desempleados en agosto, su menor incremento en este mes desde 2016, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras la subida de agosto, lastrado por el final de la escasa temporada turística debido al impacto del coronavirus, el volumen total de parados se situó en 3.802.814 desempleados, su nivel más alto en un mes de agosto desde 2015. Según Empleo, este incremento es inferior al que se ha producido en este mismo mes en los últimos 4 años. De hecho, supone un 45% menos del incremento registrado en agosto de 2019, en plena fase expansiva de la economía. Por sectores, el paro se redujo en agricultura en 13.523 personas, pero subió sobre todo en servicios en 20.216 personas más. La Seguridad Social, por su parte, ganó en agosto una media de 6.822 cotizantes respecto al mes de julio, lo que situó el número total de ocupados en 18.792.376 cotizantes. Bueno, luego naturalmente abordaremos eso a fondo porque es lo que nos preocupa, la capacidad de generar empleo de la economía española, no los cuentos que prodiga el Gobierno. Y tenemos que llegar al fondo de la cuestión, pero les lanzo 2 apuntes. Primer apunte, en estos momentos tenemos el mismo número de trabajadores en activo que hace 20 años. Alerta roja. En segundo lugar, en el mes de agosto, el 31 de agosto, se cancelaron 212.000 contratos. Así es que el optimismo, ni Nadia Calviño, ni en fin, nadie es capaz de hacernos recuperar la ilusión o la esperanza de que en breve espacio de tiempo la economía española vuelva a ser una sombra de lo que era antes de la pandemia. Y en el terreno declarativo, porque hay que empezar con un cierto humor, la chispa la pone hoy el varón socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, un hombre que a veces atina y a veces desafora. En el caso de hoy le toca lo segundo. Es un veterano y desde luego cuando se pone con la mala leche tiene una mala leche con galones, eso no cabe duda. Decía Emiliano García Paje, a cuento de nada, bueno, pues de sumarse a la campaña del Gobierno de Sánchez contra la Comunidad de Madrid, si no, no se me ocurre a qué viene ese cálculo, de que el 80% de los contagios que ha habido en su comunidad, Castilla-La Mancha, se debe a la proximidad con Madrid, al contagio que proviene de Madrid. Escuchamos al varón regional del PSOE. Esta región, en el 80% de los casos que nos han llegado,
vinieron todos de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid. Nos irá bien o mal en función sobre todo de lo que se controle o se descontrole Madrid. Esta es la realidad. Más allá de colores políticos y más allá de gobiernos. Y en esto vamos a hacer un esfuerzo por seguir con una línea de trabajo, de coordinación, de colaboración mutua, pero en donde tenemos que tomar decisiones y tomar medidas porque la relación es verdaderamente tremenda. Bien, hombre, esto dicho así puede hasta parecer verdad y no digo que no lo sea. Lo que digo es que al señor Emiliano García Paje se le olvida la ventaja de estar próximo a la Comunidad de Madrid. Se le olvida que su comunidad deriva a los grandes centros hospitalarios madrileños, así como 50.000 consultas al año. Las deriva. Eso significa pues, un gran alivio para la sanidad de su comunidad y, desde luego, un prestigio de que los castellano-manchegos decidan llevar su problema a los hospitales madrileños, dice mucho de los hospitales madrileños y poco de la sanidad de Castilla-La Mancha. No les cuento los miles de operaciones de castellano-manchegos que también se derivan hacia Madrid. ¿Qué pasa? Que eso no cuenta, Paje. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Y desde luego, hombre, pues ha habido contagios en su territorio que han tenido que ver con los temporeros que acuden a la recogida de cosas que en Madrid no. Y ha habido otro tipo de contagios en Castilla-La Mancha que tienen que ver con fiestas propias, con celebraciones inapropiadas y que desde luego debiera usted ser un poco más contenido a la hora de señalar con el dedito a Madrid. Es evidente que hay muchos castellano-manchegos que viven y trabajan en Madrid y que eso puede haber sido una fuente de contagio. Pero vamos a ver, lo mismo podrían decir en Castilla-León, lo mismo podrían decir en otros lugares contiguos a Madrid. Decirlo, en primer lugar, no sirve de nada. En segundo lugar, es injusto para la solidaridad demostrada por Madrid con Castilla-La Mancha durante toda la vida, y todavía ahora, donde se siguen desviando consultas y operaciones a los hospitales madrileños. Yo ahí lo dejo, pero desde luego un tío con la experiencia de Emiliano García Paje no puede hacer el caldo gordo a estas campañas de Simón, de Sánchez y hoy de Iglesias, que se ha sumado al canto universal. Madrid es el problema. Bueno, pues en Madrid es el problema, pero en Madrid también se han arbitrado soluciones que han sido pioneras y que han dado resultados en la lucha contra la pandemia. Ahora no viene a cuento esto Emiliano García Paje, por lo menos desde mi punto de vista. Y me gustaría que, a pesar de que no nos ocupemos mucho de la política internacional, hay un hecho que sí que quiero contarles. Lo sucedido con el opositor ruso, Navalny se llama, es el opositor a Putin, este hombre que los alemanes afortunadamente pudieron sacar de un hospital de la capital de Siberia, donde los médicos rusos decían que no, que lo que sufría era una cosa perfectamente normal, relacionada con el índice de azúcar en su cuerpo, que no fue envenenado, no, que va. Se lo llevaron, costó, pero se lo pudieron llevar a Alemania. Y en Alemania han sido muy concluyentes. Después de innumerables análisis de lo que quedaba, después de días de estar en el hospital ruso donde no le curaron, pues están tratándole en un hospital en Berlín. Y la conclusión de los médicos libres de Alemania es que fue envenenado con un producto llamado Novichok. Este Novichok es el mismo producto que alguien, la Lungamanus de Putin, utilizó en su día contra un espía famoso, Skripal, que molestaba al Kremlin. Bueno, pues el mismo producto que han llegado a conocer hasta el nombre, Novichok, fue el que alguien administró al principal opositor de Putin en territorio ruso. Es así, como les cuento. Bueno, y vamos a intentar entrar en el territorio de las soluciones que no de los problemas. Y en el territorio de las soluciones no tanto es la vacuna como es y mucho el tratamiento. Así lo dicen todos los que entienden de virología en nuestro país y en Europa entera. Así es que todo lo que se pueda arbitrar para que pues el diagnóstico sea más fácil, más barato, más rápido, más sencillo y para que podamos aislar a los que tienen el virus y para que les podamos rastrear y poner en cuarentena a sus círculos y que no sea una bomba
virológica lo que se produzca en ningún lugar, es bienvenido. Por ejemplo, un test nuevo que se basa en la saliva y que es más rápido, tan eficaz y mucho más fácil de resolver para saber si alguien está o no contagiado. Lo van a ver. A falta de una vacuna que aún tardará en llegar y que cuando lo haga será de manera progresiva, el gran frente de batalla en la lucha global contra el COVID es la detección masiva de casos. La prueba a día de hoy más fiable es esta, la PCR. Un especialista nos toma muestras de la nariz, la garganta, en busca del ARN del virus. Después se lleva al laboratorio y el resultado puede tardar entre 24 y 48 horas. Lo ideal sería saberlo lo antes posible y sin salir de casa. En ello trabajan investigadores de todo el planeta que han lanzado ya una novedad que podría ser fundamental. Los test de saliva. En Estados Unidos ya se han autorizado y en España varias empresas trabajan en ello. El CSIC y la Universidad de Granada ultiman uno que utiliza un biosensor de grafeno. Detectaría los positivos incluso desde el primer día antes de tener síntomas. Tardaría tan solo unos segundos en decirnos el resultado. Con un 99% de sensibilidad, el test analiza nuestra saliva para saber si estamos infectados y con la sangre de un pinchazo de nuestro dedo podríamos saber también si tenemos anticuerpos en segundos. Los primeros prototipos de este test con grafeno estarán listos en breve y la idea es que se comercialicen a primeros de año. Son más económicos, menos invasivos y en algunos casos se evita que necesiten la confirmación de un laboratorio. La Xunta de Galicia ha anunciado que los pondrá en marcha este mismo mes. Bueno, necesitamos como siempre a un experto que nos pondere la ventaja y en este caso pues quiero presentarles a la científica doña Luisa Botella, que trabaja para el CSIC y que lo sabe prácticamente todo de esto que los técnicos llaman el biotensor, ¿no es así? Buenas tardes y muchas gracias. A usted. Todo no, colaboro y algo sabemos, pero bueno, se pretende saber más y avanzar, sí. Bueno, procuramos aprender siempre. Vamos a hacerlo fácil. Las ventajas del nuevo sistema. Las ventajas serían que es un test portátil, pequeño, autónomo, o sea, que puede ir de un sitio a otro, lo podemos utilizar en casa, en la farmacia, un médico, el resultado lo da en segundos y puede diagnosticar la enfermedad en cualquier etapa. En una primera etapa, al primero o segundo día, cuando el paciente ha tomado contacto con el virus y aún no presenta síntomas, en la saliva se puede detectar si este paciente ha entrado en contacto con el virus. Luego, entre una fase intermedia de la infección, entre 4 y 7 días, pues en nuestro organismo va generando las inmunoglobulinas M. Entonces, esas también las detecta el sensor usando ya un pinchazo usando plasma. Y luego, si uno ha pasado la infección ya y ha generado anticuerpos, pues este test también va a detectarnos los anticuerpos que nos darán la protección, las inmunoglobulinas G y además la cantidad. O sea, es rápido, el resultado está en menos de un minuto y es cuantitativo. Podemos medir la cantidad, no solo decir somos positivos para las inmunoglobulinas de primero o segundo día, estamos en mitad de la infección o hemos pasado la infección, sino saber qué cantidad de anticuerpos hemos generado. Doctora Botella, se me antoja, yo soy un profano, pero se me antoja que esta es una solución ideal para el control en aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Es ideal en aeropuertos porque podría detectar a aquellas personas que el día anterior han estado en contacto con alguien en el mismo viaje o avión y todavía obviamente no tienen la infección activa. Tampoco van a dar una PCR todavía, pero este es un test serológico que va a detectar la presencia de inmunoglobulina A, que es la primera que aparece, y la podemos detectar en la saliva. Sería rapidísimo y muy eficaz, efectivamente. Vamos, eso abre expectativas al mundo cultural, por ejemplo, o al mundo del control de los aforos, que ahora está un poco titubeante, y podría ser una nueva garantía cómoda, fácil y segura de analizar quién entra y quién no y poder hacer cosas que ahora mismo pues, no podemos hacer. Pero me gustaría que me concretase un poquito la cuestión de los tiempos. ¿Cuándo cree usted que eso puede estar a disposición de la sociedad española?
Es obvio que necesitamos tenerlo cuanto antes, porque el diagnóstico es lo que ahora nos ayuda a prevenir la diseminación de la enfermedad. Entonces, vamos a ver si para principios de año, para enero, lo podemos tener de manera comercial para que se pueda usar de forma masiva, como usted muy bien ha dicho, para controlar aforos en los sitios, en los lugares de trabajo, y además que es de un dispositivo que es autónomo y que es portátil y que podemos controlar en cualquier momento. Es muy cómodo y seguramente pues lo del pinchazo, que siempre es una cosa un poco tal. Efectividad, doctora Botella, ¿el test de saliva es tan eficaz como el de la gotita de sangre? ¿Es más eficaz? ¿Cómo lo ve usted? Cuéntenos. Bueno, quiero aclarar que se hace un test de saliva por si el paciente acaba de contraer la infección y aún no tiene síntomas. Pero a la vez tendríamos que hacer el de la gotita de sangre, porque para detectar la fase intermedia y la fase ya final, una vez pasada la enfermedad, necesitamos de plasma sanguíneo, o sea, de sangre. Se harían las dos cosas, pero la efectividad buscamos que sea una efectividad del 99% y una seguridad y sensibilidad, o sea, que sea capaz de detectar aún las mínimas cantidades que podamos haber tenido contacto con el coronavirus. Esas mínimas cantidades van a ser detectadas, o sea, se busca una fiabilidad y una sensibilidad al 99%. ¿Este sistema del test por saliva es made in CSIC? No. Es una colaboración con la Universidad de Granada. En realidad ha sido los departamentos de Química y de Física de la Universidad de Granada, que poseen un gran adelanto biotecnológico, los que han proporcionado, digamos, el soporte de grafeno y los nanosensores electrónicos que van a detectar la señal. El CSIC está colaborando con muestras biológicas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy bióloga, pertenezco al CSIC, tenemos una gran colección de muestras de pacientes, de plasmas, que nos van a ayudar a regular la sensibilidad y a regular la efectividad del test. Por otra parte, también el CSIC va a colaborar en la purificación de la proteína del coronavirus, que va a estar insertada o, digamos, acoplada a esos sensores de grafeno, que es lo que va a permitir detectar pues los anticuerpos en los pacientes. ¿Qué industria farmacéutica está implicada en el desarrollo de este nuevo sensor? Ninguna de momento. Es una investigación de momento que está realizada, es un convenio entre la Universidad de Granada, el CSIC y el Hospital de la Fe de Valencia. De momento no hay ninguna industria implicada. Vamos a ver si cuando los primeros prototipos, no todavía comerciales, se presenten a finales de septiembre, principios de octubre, a lo mejor se interesa alguna compañía farmacéutica, pero de momento es una investigación independiente y libre. Doctora Botella, financiada, bueno, pues quería decir, financiada, por ejemplo, por los fondos que se han llamado los fondos de la Comisión de Rectores de las Universidades Españolas y el Banco de Santander. Son fondos CRUE Santander. Bueno, pues bien queda decirlo. Ha citado usted anteriormente el plasma. Algunos españoles teníamos mucha esperanza, se habló en los tiempos del confinamiento, se habló de que, bueno, pues el plasma, que es muy simple la trayectoria, puede servir para que muchos no generen la enfermedad. Y de repente, después de aquellos momentos de tanta zozobra, la verdad es que este es un planteamiento que ha decaído. No oigo yo que haya trabajos, estudios o que se haya afianzado la tesis de utilizar el plasma de los que han superado la enfermedad para evitar que otros la contraigan. Efectivamente, tiene usted razón y yo también tengo curiosidad en eso, porque es cierto que el Hospital Puerta de Hierro de Madrid fue financiado para un proyecto en el que se usaba el plasma de pacientes que ya habían pasado la enfermedad y que, por tanto, tenían anticuerpos contra el virus para ser utilizados en aquellos pacientes que estaban en la UCI más graves
para ver si les podía acelerar su recuperación. Entonces, yo lo que sospecho es que, como todo, los estudios requieren un gran número de pacientes y un análisis, y que deben estar en los análisis. Seguramente, antes de finales de año vamos a poder ver si esto es así. Es que es cierto que yo la primera, queremos todo ya, pero todos los procesos que implican a la población y a la salud necesitan probarse con un gran número de pacientes, un número que sea significativo para las conclusiones que saquemos. No se puede hacer con 3 o 4 y decir, uy, ha funcionado bien, pues estupendo, esto es para todos. No, tenemos que probarlo con un número suficiente y tener los resultados al cabo de un tiempo para estar seguros de que eso funciona. Pero yo creo que antes de finales de año lo vamos a saber. Y yo pienso que biológicamente y razonablemente es una solución que es muy probable que tenga ventajas, porque cuando no hay vacuna, en otras enfermedades, pues también se usan plasmas o sueros de individuos ya inmunizados para mejorar la condición de una persona enferma. Pues sí, señora. Le agradezco mucho, doctora Botella, este baño de confianza, porque a través de sus palabras nos damos cuenta, los profanos, de que la comunidad científica está como nunca trabajando en este asunto para ofrecernos soluciones, lo cual me parece que es muy positivo y que nos rearma la ilusión o la esperanza de que encontraremos entre todos un remedio que evite que podamos entrar en un momento de crisis como el que tuvimos. Y no es que el actual de la segunda oleada no me preocupe, la verdad es que nos preocupa también mucho a todos, pero desde luego van a llegar momentos de temperaturas peores, va a llegar el otoño, van a llegar, la gente va a estar menos al aire libre y eso, pues, recordará usted que daba y da mucho miedito. Muchas gracias por su... Diga. Muchas gracias, y ya sabe que los investigadores estamos siempre por vocación y por profesión al servicio, con mucha ilusión de toda la sociedad por supuesto de la salud. Por aquello que se decía en tiempos de la operación Balbis, la primera, ¿no? Por compromiso, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, se lo agradezco muy vivamente sus palabras en el programa. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, un abrazo con el codito, ya saben que ahora está todo lo demás prohibido. Hay algunas otras novedades muy interesantes, por ejemplo, el lento, desde mi punto de vista, extraordinariamente lento, del avance de aplicaciones o de radares vía los móviles, vía las nuevas tecnologías. Van a ver a partir de ahora un trabajito en el que les contamos cómo va el desarrollo de esas aplicaciones de localización, de geolocalización de los infectados. Olga queda con sus amigas para comer después del trabajo. Todas llevan su teléfono encima y si tuviesen la aplicación Radar COVID, sus móviles intercambiarían identificadores anónimos. Las alertarían en caso de que alguna diese positivo. Una manera de rastrear los casos para prevenir nuevos contagios, pero Olga de momento no la tiene instalada. No la he utilizado y no la tengo descargada, ¿no? Porque tiene dudas y, como ella, la mayoría de la población. ¿Y entonces qué pasa con mis datos personales? Seguirán siendo eso, personales, porque la aplicación no accede a ellos ni tampoco a la ubicación. Cuando lanza alertas lo hace de forma anónima, sin revelar los datos de la persona contagiada. ¿Cómo funciona la aplicación? ¿Solo con la localización? Tampoco accede a la localización. Para funcionar, simplemente usa el Bluetooth del móvil, por lo que eso sí, hay que tenerlo activado. ¿Y si tengo contacto con algún contagiado? Pues la aplicación te mandará una alerta, solo si has estado con la persona afectada 14 días antes desde que da positivo y durante más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia. Con ese aviso se indican también los pasos a seguir con sanidad. Y si somos nosotros los que damos positivo, lanzaríamos la alerta a través de la app con un código que viene en el informe médico. En Canarias comenzaba la prueba piloto de esta aplicación oficial que notifica ya más contactos que los rastreadores. Por lo tanto, prácticamente la aplicación dobla la capacidad de detección de contactos cercanos a lo que son capaces de detectar los trazadores humanos. Acumula ya más de 3 millones de descargas, pero para que sea realmente eficaz la deberíamos tener todos en nuestro móvil. Vamos con el tema del día y ha sido el encuentro entre el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Llevaban 5 largos meses sin verse. Ha sido un encuentro, pues, bueno, para calificar el encuentro, ha durado más la rueda de prensa de Casado que el tiempo que ha estado sentado con Pedro Sánchez. Eso yo creo que lo dice todo, o dice bastante de lo que ha ocurrido en esa rueda de prensa. De un lado,
el anfitrión, Pedro Sánchez, que se sentaba, y lo ven, sin un papel. Sin un papel. Quiere el apoyo a sus presupuestos. Dice que sabe la cifra final de lo que tienen que ser, pero desde luego no explica y no propone cuáles son las partidas y en qué vamos a gastarnos el dinero de todos, el dinero de los presupuestos generales del Estado. Y de otro lado, el delicado papel de Pablo Casado. Pablo Casado ha querido demostrar en esa larga rueda de prensa que mantiene una doctrina de tolerancia cero hacia Pedro Sánchez, ha recordado las ineficiencias y las incompetencias del Gobierno. Esto, así dicho de entrada, pues aleja posibles entendimientos y se ha cubierto las espaldas. Ha llevado dos iniciativas de trapo, podríamos decir, una Agencia Nacional de la Salud, la ha dejado ahí en un pacto sanitario que depende ahora de Sánchez, y una Agencia Nacional de Reconstrucción Económica que buena falta nos haría, pero que también entra en el territorio de los papeles que se dejan al salir sobre la mesa del presidente del Gobierno. Sobre estrictamente lo que son los presupuestos, se queja Casado, uno de que no los conoce, y eso tiene toda la lógica. Otra, dice que está empezando a correr el tiempo y que se acerca la fecha límite para la presentación de esos presupuestos. Y en tercer lugar, el gran elemento de distorsión, la participación de Unidas Podemos en esos presupuestos. Ha venido a decir Pablo Casado que el problema es la participación del COCO, de Unidas Podemos, en esos presupuestos. Y, desde luego, algunos nos hubiéramos quedado más tranquilos si el presidente del Partido Popular hubiera dicho no que el problema es Podemos, está lo que está en ese gobierno, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, nos hubiéramos quedado, insisto, más tranquilos si hubiera dicho no, hubiera cerrado la puerta al pasteleo de los órganos de la justicia que hay que renovar, el Consejo General del Poder Judicial y otras salas, y le hubiera dicho directamente a Sánchez que no quiere participar en esos repartos. No ha llegado a tanto, nos hemos quedado en lo que les he contado antes, una tolerancia cero, pero tampoco sin demasiado hincapié, y una victimización sobre el papel de Podemos en esos presupuestos que, pues obviamente ya se podían imaginar que formando parte del Gobierno, pues es evidente que algún papel tenía que tener Podemos en esos presupuestos. De hecho, ayer les contaba que las dos personas designadas para negociar con las fuerzas políticas los presupuestos son, del lado del Gobierno, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y del lado de Podemos, precisamente, el número 2 de la formación política de Pablo Iglesias. Así es que lasciate omnia speranza y veremos a ver, ahora entraremos al detalle y en lo declarativo de lo que han hablado Casado y Sánchez, y queda por conocer la impresión que saca del encuentro que ha tenido lugar esta tarde o que está teniendo lugar entre Inés Arrimadas y el presidente del Gobierno, Sánchez. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta empezamos a desgranar todos estos argumentos. Bueno, vamos con el escaso resultado de este encuentro, 5 meses sin verse, entre Sánchez y Casado, Casado y Sánchez. Casado ha llevado dos, propuestas de queda bien, una la Agencia de Recuperación Económica y la participación plena del PP en ello, y un pacto de Estado sobre la sanidad, que se han quedado ahí sobre la mesa, pero lo que le interesaba a Sánchez, que es un guiño respecto de los presupuestos generales, pues eso parece que queda absolutamente rechazado por parte del presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, al que escuchamos a continuación. No se han hecho los deberes. No hay techo de gasto aprobado, no hay senda de déficit, no hay plan de reformas. Por tanto, o corren mucho o no van a llegar a tiempo de lo que marca la Constitución, que es el 31 de diciembre. Tampoco me han aclarado cuáles van a ser los plazos, o si sí que van en tiempo, o simplemente es un señuelo para marcar territorio, dónde queda el PP, dónde queda el PSOE, pero ni ellos mismos han empezado a redactar el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que es lo primero que hay que hacer. Y una vez que está el anteproyecto de ley, se intenta negociar con los demás grupos.
En segundo lugar, porque no me ha contado nada. No conozco una sola línea de lo que pretenden hacer en esos presupuestos, ni de la información que tienen, ni de qué pueden meter como ingresos, qué pueden meter como gastos. Por tanto, no puede ser un trágala. Bueno, una de las cosas interesantes de lo que ha dicho Casado en su larga rueda de prensa ha tenido que ver con esa obsesión por Madrid que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Así la atendía el líder del PP. Si se pide lealtad, que no se ataque Madrid, o por lo menos que se responda a lo que Madrid ha pedido. Por ejemplo, plan específico para Barajas. Bueno, pues esto lo ha pedido Almeida y Ayuso y no se ha contestado. Y quizá el aeropuerto de Barajas puede tener que ver con esto, no lo sé, no soy experto. O a lo mejor lo que se tiene que hacer es tener unos protocolos como el plan Pacto de Estado que estamos diciendo para reforzar la atención sanitaria o la coordinación de las residencias, que para algo hay un vicepresidente de Agenda Social que es Pablo Iglesias. Bueno, y del otro lado, del lado del gobierno, el presidente del gobierno ha hecho un mutis extraordinario y no ha valorado nada. Lo ha hecho en su nombre la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, y eso es lo que ha dicho, que es muy decepcionante la actitud del PP, cosa también muy previsible. La escuchamos. El balance de esta reunión se puede calificar como decepcionante porque nuevamente el señor Casado ha dado la espalda al diálogo. Yo diría que hemos encontrado al mismo Casado de hace 2 años, a la persona que permanentemente dice que está dando un giro al centro de la política, pero justamente cuando tenemos ocasión de hablar con el señor Casado, lo que nos encontramos es que parece que gira sobre sí mismo y que nunca sale de esa situación de espiral donde se instala. Dicho de otra forma, el señor Casado mantiene la actitud obstruccionista de bloqueo que lleva manteniendo desde el inicio de la legislatura. Bueno, y a la espera de que Inés Arrimadas, la líder del Ciudadanos, comparezca y explique cómo ha ido su encuentro con Sánchez, me parece muy interesante, digna de que ustedes la conozcan, la declaración de Aitor Esteban, el hombre del PNV. Aitor Esteban dice que, desde su punto de vista, es un socio muy poco estable, Ciudadanos, con lo cual pues, ha puesto una piedrecita pues ahí a que la incorporación de Ciudadanos a esa mayoría que pretende Sánchez de que le apruebe los presupuestos podría chocar, digo podría, porque ya saben que los asuntos con los del PNV se arreglan a golpe de talonario. Y después de que el Partido Socialista del País Vasco haya aprobado entrar en acuerdo de gobierno con el PNV allí, pues va a ser bastante difícil de argumentar por parte del PNV que le pone pegas a la participación de Ciudadanos. Ya saben que sin ambos no salen los números y los presupuestos se le van al garete al gran líder Sánchez. Bueno, así es que el capítulo de los presupuestos ya tienen ustedes material de análisis propio a la espera de lo que nos diga Inés Arrimadas, que esperamos pues, pacientemente, con verdadero interés, a ver para dónde va, porque no sabemos para dónde va. Sabemos que lo llama tan excepcional la situación que hace que nos quitemos los complejos y nos sentemos con quien haga falta a discutir esto fundamental para los españoles. Bueno, en cierto modo sí, también se puede vivir sin presupuestos, quiero aclararlo. Desde luego, para ella es fundamental porque con 10 diputados, pues nunca 10 diputados dieron para tanto. Y para el que sí es fundamental es para Pedro Sánchez. Este sí que ahí se juega el ser o no ser. Aprovecho para dar la bienvenida, se encuentra ya sentado a mi lado don David Felipe Arranz. Muy buenas tardes, maestro. Voy a hacer con usted un tutti frutti que culminará hablando del alcalde de Valladolid, su ciudad, porque hoy se ha ganado un salto a la fama considerable. Bueno, en primer lugar, a ver si entre usted y yo sabemos interpretar a la audiencia el gesto extraño del Partido Socialista. El Partido Socialista da aire a la investigación de Podemos en el Congreso de la financiación ilegal, presunta financiación ilegal del partido de Iglesias, aunque anuncia que luego si tiene que bloquearla ya la bloqueará. Eso levanta una pregunta. ¿A qué juega Sánchez? Primero, apoya la misión a trámite en la mesa del Congreso de esta iniciativa, por cierto que va unida a otra comisión de investigación sobre las andanzas del rey emérito, pero esa nos interesa bastante menos
porque lo que tenga que decir lo tendrá que decir la Audiencia Nacional. En cualquier caso, lo mismo pasa con Podemos, pero sería interesante que prosperase esa investigación, como en su día fue, del Partido Popular, sobre la caja B, sobre la financiación ilegal de Podemos. Así es que hay aquí, parece, querido Arranz, que hay un amagar y no dar. Hay un alimentar la tensión sobre Podemos, que esto nos conviene, como aquel Zapatero que le decía a Iñaki Gabilondo: mira, Iñaki, es que lo que nos conviene es tensión en estos momentos. ¿Cómo analiza usted esa decisión? Yo es que curioso, porque esto que puede parecer una aparente contradicción, nos desayunábamos hace pocos días, 3 días, que había un rechazo frontal a que se investigase a Pablo Iglesias y a Podemos, había una alianza entre Podemos y PSOE con las filas prietas para que nadie entrase en el asunto de la financiación ilegal, y ahora resulta que, bueno, que parece que se da pie a que haya una investigación. Yo creo que hay una estrategia global de Sánchez que consiste: él ha hecho su contabilidad. ¿Dónde me conviene desgastarme? En Podemos. Es decir, el baile de la yenca que se trae con el viceministro conduce a que el único partido, el único dirigente que se esté desgastando sea Iglesias, no Sánchez. Bueno, de hecho, la encuesta del Español, el desgaste era para Podemos, y asombrosamente en este país el presidente del gobierno de la pospandemia y de la pandemia creo que perdía en esa encuesta, ¿verdad, Javier?, 2 escaños o 1. Sí. O sea, una cosa asombrosa. Entonces yo creo que la estrategia de Iván Redondo, que es la mente pensante, el alquimista impaciente, está decidiendo que quienes van a estar en ese rodillo de la erosión sea Podemos. De ahí este viaje, ahora sí, ahora no, ahora sí que apruebo la tramitación, pero hace 2 días decíamos que no, pero tal. Y hago el guiño de que si acaso ya la haré descarrilar. Efectivamente, y pienso que el final va a ser efectivamente el descarrilamiento de Pablo Iglesias. Bueno, supongo que esperarán alguna decisión judicial y luego dirán, que yo ya aprobé la comisión de investigación, que es una cosa muy de Sánchez. Muy de Sánchez, que como hemos empezado el programa, usted no estaba aquí, pero era el que animaba a disfrutar, a salir, a recuperar la alegría de los españoles para un mes después decir, la culpa del rebrote es de que la imprudencia de los ciudadanos. Y no solamente eso, sino que a todo el núcleo, el cogollo empresarial del país, Pedro Sánchez les dice el lunes que, señores, de la mano de mi viceministro, señores, esto es una... Vicepresidente, no lo rebaje usted que nos escribirá. De mi vicepresidente. Que nos escribirá y nos dirá que una alianza estrechísima y consolidada, y así lo ha vendido. Pero claro, fíate de Sánchez y no corras, es decir, sí. Porque de tengo pesadillas, duermo mal por las noches, a el abrazo de Vergara, pues es que media un abismo. Entonces es un hombre que va dando brincos, va por espasmo. Yo creo que es un presidente por espasmos. Bueno, hay un hecho, un ítem informativo, como dicen los cursis del día de hoy, que es muy importante. 45 días de silencio han sido rotos por Pablo Iglesias, que hoy, en terreno, eso sí, cómodo, le han masajeado bien en La Sexta, pero ha terminado, no quedaba otra, que hablando de la financiación ilegal de su partido o de las acusaciones de esa presunta financiación ilegal. Ojo, porque en la rentrée, usted que es un hombre aficionado al cine, van a ver ustedes a un Iglesias con pendientes y con moño. Sí. Una innovación. No hemos tenido nunca un vicepresidente, me acuerdo de Guerra, cómo hubiera costado ponerle pendientes a Guerra, y moño no te digo. Bueno. Pero en cualquier caso, ahí está, con los pendientes, el moño y diciendo las vaguedades que son imaginables. Vamos a escucharla. La duda ofende. Quien diga que nuestra formación política ha cometido alguna ilegalidad, lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y demostrarlo. 14 veces en los últimos 6 años, ahora vienen unas cuantas más. Le digo, como le decía al principio, que va a pasar lo mismo que pasó en las 14 investigaciones anteriores. ¿Usted cree que, teniendo en cuenta cómo se nos ha investigado a nosotros y las cosas que se nos han hecho a nosotros, si hubiera algún reproche jurídico que se nos pudiera hacer, eso no estaría ya encima de la mesa? Que investiguen. Máxima colaboración por parte
de Podemos y de Unidas Podemos para que miren todo lo que tengan que mirar, para que nos pidan toda la documentación, para que nos llamen a declarar a quienes nos tengan que llamar a declarar y ojalá, cuando esto finalmente se archive, algunos de los que han sembrado una vez más la duda sobre nuestra honestidad nos pidan perdón, que aún estamos esperando que algunos lo hagan. Yo estoy dispuestísimo a hacerlo una vez la justicia analice las pruebas. Yo ya sé que un leninista no suele creer en las pruebas. ¿Para qué? Si está la purga, mecanismo mágico en los partidos leninistas y comunistas. Bueno, el caso es que, hombre, no diga usted eso, que a ustedes los han investigado con guante de seda. Con guante de seda. Recuerde usted de su amigo Juan Carlos Monedero, que apareció con 450.000 euros y alguien le dio un chivatazo en la agencia tributaria de Cristóbal Montoro para que regularizara. Y eso, sí, descarta la vía del delito, pero no la vía de la inmoralidad, de la falta de ética y de la financiación ilegal de su partido. Así es que les hayan investigado 14 o 28 veces antes no significa que ahora, con pruebas o con otras pruebas, esas investigaciones vayan a irse al traste. Habrá que ser un poco más prudente, digo yo. ¿Cómo lo ve? Bueno, no es que, a ver, no es cualquiera quien los está investigando, es el juez Juan José Escalonilla, es un auto de procesamiento, una investigación con unos presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal, revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Es decir, que no es un chiste de... Queda el delito de estupro para claro, ya cumplimentar todo el Código Él lo Penal. plantea de, bueno, el que quiera, el que tenga algo contra mí, que se levante y dé un paso al frente. A ver, ya está. Quiere decir que esto es un auto que ya el juez lo ha puesto en marcha. El problema que tiene Podemos, y lo dijimos aquí, es que hay un delator, un descontento, Esa es la novedad. Esa es la gran novedad. Ese es el tema. Que hay una cuña de la propia Madera, que es la que provee a los tribunales de la información y los datos que ya tienen, y que eso cambia las cosas para todos menos para el líder. Es Calvente, no es nadie que iba por la calle y ha dicho, oye, mira, a mí no me gusta cómo estáis gestionando el partido. No, es dentro. El jefe del departamento jurídico. Eso es. Este hombre además, el juez ha ido llamando a los máximos responsables de la directiva del partido y del aparato financiero del partido. O sea, quiere decir que les están haciendo una investigación en profundidad. No es que aquí el que quiera que nos señale con el dedo que ya nos veremos en los tribunales. No. Ya se están sentando. Ya hay tres imputados que son dirigentes importantes de Podemos. Y el resto, pues supongo que estarán calibrando la imputación, o porque tiene que pasar por el Supremo, entre otros del propio Pablo Iglesias. Mira tú si la cosa es diferente ahora de cómo fue en otro tiempo. Permítame, porque tengo yo mucho interés en despejar una duda que tienen pues, buena parte de los padres que tienen que llevar a sus hijos al colegio en breves fechas. Quiero hablar con doña Karen Santarrufina, que es la experta en el Departamento Laboral de Durán y Durán Abogados. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dígame una cosa. Conocimos, por boca del propio presidente del Gobierno, que si uno de los hijos de los que nos escuchan era detectado positivo en los test sobre el COVID, esto iba a equivaler a una baja laboral para uno de los progenitores al cargo del niño. Luego hemos sabido que eso, según la ley, hasta el día 15 de septiembre es cierto, pero que luego deja de serlo. Y la gente no sabe. Bueno, hay dos dudas fundamentales. Una es si cuando mi hijo da positivo en el colegio yo me puedo quedar a cuidarlo en baja laboral, que es una interpretación de la baja laboral un tanto novedosa, si eso el Gobierno lo va a mantener. Y luego está la segunda cosa. ¿Qué pasa cuando el niño me lo mandan a casa? Porque no es que dé positivo, pero es que la clase está en cuarentena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay baja laboral? ¿Cómo está eso, FETEN? Dígame. A ver, ahora mismo el Gobierno está yendo un poco a salto de mata, con lo cual nadie sabe muy bien lo que va a ocurrir. En principio, si el niño ha dado positivo en coronavirus, si uno de tus hijos ha dado positivo, sí se tiene derecho a la baja laboral retribuida. Pero si el niño se le manda a casa en cuarentena pero no ha dado positivo, el Gobierno ha dicho que no va a tener una baja retribuida y entonces se tiene que apañar el padre o la madre con su empresa para intentar o flexibilizar jornadas
o teletrabajar, o conseguir algún permiso, o reducirse la jornada y en consecuencia el salario, o pedir una excedencia. Básicamente es que al final el gobierno ha dejado vendido a los padres y ha dicho que se apañen ellos con la empresa. Bueno, pues estamos en lo de casi siempre produce este gobierno. Zozobra, preocupación y poca claridad para planificar ese futuro de vuelta a la escuela de los escolares. Y luego hay poca claridad. Claro. Sí. Luego hay otro punto que yo le quería, de su área, que yo le quería preguntar. Las trampas en lo que han sido los ERTEs. Hay algunas cosas que subterfugiamente están bajo sospecha y que puede que en los próximos meses afecten de manera importante a esos que han cobrado por los ERTEs y que a lo mejor pues tienen que hacer alguna devolución porque no les explicaron cómo iba a quedar la copla, ¿no? Sí, bueno, si te refieres a las devoluciones porque sí, se están abonando, claro. Vamos a ver, el problema con los ERTEs ha sido que se han tramitado muchísimo. Bueno, se nos ha cortado la comunicación. Muchos trabajadores que no han cobrado, sí, y ha habido muchos que han cobrado el doble. Entonces, o han cobrado mal. Entonces ahora el SEPE se ve en la tesitura de que va a tener que pedir la devolución debidos a los trabajadores. Entonces, en cuanto llegue la carta con la solicitud de devolución, los trabajadores concretos han de devolverlo. Porque si no, se les puede imponer un recargo. O sea, que de nuevo incertidumbre. Sí, Bueno, la comunicación es fatal. Doña Karen, le agradezco mucho la participación en el programa. En tiempos de... vamos más perdidos todos que un turco en la neblina, pero en estos tiempos yo que pido certezas y a los especialistas y no me las dan, pues interpreto con toda nitidez que es que no las pueden dar. Bueno, hemos hecho un trabajito para que ustedes calibren las cuatro trampas que hay detrás de los ERTEs. Los ERTE han pasado de ser completos desconocidos a convertirse en el instrumento laboral más utilizado en la crisis del coronavirus. Desde la declaración del estado de alarma no han estado exentos de discusión, sobre todo por los retrasos en los pagos que se han venido produciendo por el colapso del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Además, las cifras que ha estado dando sistemáticamente el Gobierno sobre el número de personas sin cobrar no han cuadrado en ningún momento, lo que ha avivado todavía más la polémica y ha despertado la sorpresa de los afectados por el ERTE. Los motivos, estos, vean, la reclamación con intereses. Aquellas personas que hayan recibido cobros que se hayan originado de manera indebida recibirán una notificación para proceder a la devolución de estos cobros. Una vez que se haya notificado este requerimiento, dispondrá de 30 días hábiles para realizar este trámite, sin recargos ni intereses si se realiza en el plazo correspondiente. Si no devuelven el dinero en plazo, vendrá la penalización. En septiembre cobrarán menos. Este es otro de los sustos que se van a dar los trabajadores afectados por el ERTE, dejando a un lado los retrasos en los pagos y los errores que ha cometido el Gobierno al frente de esta gestión. Todos los afectados por un ERTE empezaron cobrando el 70% de la parte que le corresponde, y esa mensualidad ha sido la misma durante los 6 primeros meses. Una vez pasado este periodo, la prestación se reducirá al 50%. Esto significa que, como los ERTE comenzaron a mediados de marzo, todos los que continúen en ERTE a mediados de septiembre van a ver reducida su prestación en la nómina de octubre de forma generalizada. Pero no solo esto, porque ¿hasta cuándo se extenderán los ERTE asociados al coronavirus? Es otra de las grandes incógnitas. Después de varias prórrogas, el Ministerio de Trabajo ha establecido el 30 de septiembre como fecha límite. Sin embargo, son muchos los sectores y las patronales que exigen la ampliación de este mecanismo. De momento, la ministra Yolanda Díaz no ha cerrado la puerta a hacer excepciones en determinados sectores, pero todo apunta a que los ERTE por COVID les queda menos de un mes de vida. Después contarán con unas condiciones menos beneficiosas para trabajadores y empresarios. Por ello, la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿cuándo el Gobierno dejará de darnos quebraderos de cabeza por culpa de sus malos cálculos con nuestra economía?
En fin, no lo sabemos. Rezamos todos porque la vuelta al cole no sea un problemón, aunque pues en algunos lugares, como en Canarias, la hayan tenido que posponer, y en otros lugares ahora van a ver imágenes de los profesores y administradores de los colegios en Madrid en inmensas colas para hacerse el test de COVID, que al final la Comunidad de Madrid ha decidido anular la convocatoria. Era una convocatoria pues, corta en el plazo para que se personaran, y han ido muchos, dice la Comunidad de Madrid, que no estaban citados. La cuestión es que ha habido una enorme aglomeración y al final han tenido que anular esa convocatoria para que los docentes pasen el test, los docentes y los administrativos de esos centros. ¿Qué decían esas personas que estaban ahí? Que pues, se quejaban fundamentalmente de que las colas hacían muy difícil respetar las distancias. Vamos a escucharles. Creo que las pruebas son necesarias, pero creo que tenían que haberlo hecho de otra manera, no juntarnos, que es lo que estamos evitando, ¿no? Podía haberse hecho por centros, llevando un autocar, como hacen a veces las transfusiones de sangre, alguna cosita de esas, o bien habernos citado por distritos, o haber espaciado un poquito más las pruebas. Pero vamos, lo de fuera ha sido, como vaya uno contagiado, nos tendrán que meter a las 3.000 personas en cuarentena, porque es que hay más de 3.000 personas, yo no sé. O sea, horrible, lo de fuera ha sido horrible. Esa la poníamos nosotros, la distancia la marcábamos nosotros. O sea, entre grupo y grupo de personal no conocido sí había un poco más, pero nuestros grupos, o sea, el personal nuestro, pues bueno, pues hablando, charlando, no había nadie que te dijera 1 metro o 1,5 metros. Esto es una vergüenza, es indigno para la clase de los profesores, es indigno para cualquiera, además es ilegal, porque estamos aquí 20.000 por orden de la comunidad, nos han citado a todos a la vez. Cuando hemos llegado había una cola de unos 2 kilómetros, que daba la vuelta al edificio entero, y nos encontramos con una situación de nuevo, un nuevo contrato privado a una empresa como puede ser Rivera Salud, que se llama Cruz Roja. Bueno, eso lo han hecho para no colapsar los centros públicos. Eso está bien si los criterios son parejos. La convocatoria, por lo visto, han ido muchos que no habían sido llamados. Pero bueno, en cualquier caso, esto es un cachondeo. Se mire como se mire, esto es un cachondeo. Y si sale bien, va a ser un milagro. Para que ustedes calibren, evalúen y tengan información, que es nuestro papel, van a ver ahora cómo se han tomado la vuelta al colegio los diferentes países de nuestro entorno. Y a partir de ahí, juzguen. Lavado frecuente de manos, no compartir juguetes o guardar la distancia de seguridad son medidas difíciles de aplicar entre niños mayores de 6 años. Imagínense para los menores de esa edad. Aún se desconoce hasta qué punto los niños son contagiosos al nivel de los adultos y por ello la educación se enfrenta a un reto muy complicado. En nuestro país aún el descontrol conduce a esta situación y no están claras las pautas a seguir. En cuanto al resto de países, no todos son igual de restrictivos en las medidas para prevenir la expansión del virus. En Italia, el uso de mascarilla en alumnos no es obligatorio y no se les tomará la temperatura, aunque no podrán acudir con síntomas de COVID. El personal sí deberá llevarla puesta. En escuelas infantiles el distanciamiento está contemplado entre grupos más que entre individuos. Cada clase tendrá un número fijo de alumnos que mantendrá el mismo aula y los mismos profesores todo el curso. Al igual que en España, se fomentarán los grupos burbuja. El material didáctico y los juguetes serán propiedad exclusiva de cada grupo. En Francia, según el protocolo sanitario, los menores de 11 años no deberán llevar mascarilla y tampoco guardar distancia mínima de seguridad, ya que el objetivo es que todos los alumnos puedan ir a clase. Por el contrario, todos los adultos, incluidos los profesores de infantil, deben llevar mascarilla siempre, eso sí, recomiendan el lavado frecuente de manos. Reino Unido, ahí los alumnos solo tienen que llevar las mascarillas en espacios comunes. En clase no será necesario. Los profesores tampoco tendrán que ponérsela en el aula. Las medidas a seguir quedan a elección de cada centro y dejan en manos de los padres la decisión de llevar o no a los pequeños a los colegios. No hay directrices tampoco sobre una limitación del número de alumnos por clase. En Alemania los profesores y los estudiantes deben llevar mascarilla, pero tampoco en las clases, sino en zonas como los baños o pasillos. Los alumnos en clase tampoco tienen que respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros.
En cuanto a Países Bajos, las mascarillas no son obligatorias. Ahí los alumnos pueden acudir con un catarro nasal sin fiebre siempre y cuando no hayan estado en contacto con algún positivo en COVID. No tiene que haber distanciamiento entre ellos ni con profesores. Algunas normas son tener buena ventilación de locales y lavado frecuente de manos. Y en cuanto a Portugal, solo profesores y empleados están obligados de ponerse la mascarilla. En guarderías, los niños deben descalzarse a la entrada y usar otros zapatos exclusivos para ese espacio. Llevar juguetes de casa está prohibido. No se habla de otras medidas de protección. Qué distinto al mundo que controla la señora Celaá. Qué distinto, ¿verdad? Bueno, quiero que vean unas imágenes porque esto es, no puede dejarnos indiferentes. Esas imágenes son agresiones a dos diputados de Vox en Barcelona, en el Raval, en la zona más conflictiva de Barcelona. Se trata de agresiones a Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, y a Rocío de Mer. Bueno, ya han visto cómo se las gastan en algunos lugares para con una formación política que, bueno, pues ha sacado diputados a las Cortes en Barcelona y que es perfectamente legal y que no tiene por qué sufrir este tipo de desafueros. Pero bueno, era territorio hostil, eso sí que está claro. Era el Raval, que es, está repleto de antifascistas, entre comillas, porque estos comportamientos son absolutamente fascistas, y porque, en fin, ahí no hay autoridad que les diga, oiga, desaparezcan de aquí, pero ya. Que es lo que tiene que hacer alguien cuando manda en un territorio y alguien vulnera la ley. Y esto se me antoja una vulneración gravísima de la ley y de la democracia, de las dos cosas. Bueno, pero como este es un país francamente, pues como decía aquel de Tócame Roque, se producen esas cosas y otras como la que van a ver a continuación. Conocen seguramente muchos de ustedes Marbella, el centro, en el mitad del meollo marbellí está el Trocadero. Bueno, pues en el Trocadero esta mañana, primera hora de la mañana, aparecía esta lancha, como luego van a ver, con 4 motores de estos que permiten a la nave una gran velocidad y un montón de fardos de droga, en mitad del Trocadero de Marbella. Bueno, pues debe ser una incautación, presumen los marbellíes que han visto cómo pues se desalojaba la barca y cómo estos fardos estaban ahí amontonados, ¿no? La cuestión, lo sorprendente, lo que demuestra que este es un país pues de pocas o de escasas o de nulas eficiencias administrativas, es que hoy hemos intentado denodadamente hablar con la delegación del Gobierno en Andalucía y en Málaga, y también con la comandancia de la Guardia Civil. Y en unos sitios no nos han cogido el teléfono, en los otros nos han dicho que el responsable está de vacaciones, pero no sé yo decirles cuánta droga se ha incautado y cómo se atreven, que era la gran pregunta, cómo se atreven los narcotraficantes a hacer un desembarco en un sitio como este, el Trocadero de Marbella. Bueno, ya lo dejo porque esto seguramente no tiene remedio. A ver, don David Felipe, hoy hemos asistido a una decisión judicial que cambia las cosas entre la familia Franco y el llamado Pazo de Meirás. Resulta que la justicia ha declarado que el Pazo de Meirás es del Estado, que ordena a la familia Franco su devolución al Estado y que además establece que los 6 nietos de Franco no tienen derecho a ser indemnizados. De eso va el siguiente trabajo para que ustedes conozcan esta decisión judicial. El juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda para la devolución del Pazo de Meirás interpuesta por el Estado, al que declara propietario del inmueble. También condena a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos a los que afirman haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de la finca del Pazo de Meirás por carácter del requisito esencial de forma. La juez aclara que el mismo año en el que se efectúa la donación se constituye una junta pro Pazo del caudillo para comprar y regalar el Pazo de Meirás al generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado Nacional. De esta manera señala que no se le regala directamente a Franco, sino al jefe del Estado, por lo que considera que la propiedad es patrimonio nacional. Bueno, de todo eso ha hecho declaraciones el abogado de la familia Franco. Me imagino que irán en la línea de recurrir a esta decisión, que cabe el recurso. Escuchémosle.
Bueno, no tenemos todavía esas declaraciones. Le pregunto antes a usted qué le parece la decisión judicial. Pues es curioso porque la documentación que manejaba la familia Franco, un documento de compra con la intermediación de Pedro Barrié de la Maza, la jueza ha dicho que este trámite es mera ficción, es decir, que se había prácticamente como creado de la nada, ¿no? Y dice además la magistrada que esa donación, que hay que recordar a nuestros telespectadores, que se efectúa en 1938, luego da pie a un documento de compraventa de 24 de mayo de 1941 que de nuevo la jueza dice que es una simulación. Es decir, ella está diciendo que todos los trámites, vamos a decir, legales, entre comillas, los trámites legales de adjudicación de ese pazo a la familia, que son... Bueno, al jefe del Estado. Al jefe del Estado, efectivamente, que son totalmente falsos. Además, añade que la titularidad es precisamente el jefe del Estado y no a título individual de Francisco Franco. Por lo tanto, yo no sé si la familia Franco, cuando recurra, conseguirá siquiera que los gastos que han hecho de mantenimiento del pazo les sean retribuidos, bueno, sería quizá lo más lógico, es decir, que el Estado les dé una compensación por haberlo mantenido pues tantos años. Vamos a escuchar, si te parece bien, al abogado de la familia Franco. Evidentemente vamos a recurrir y evidentemente confiamos en que las instancias superiores resuelvan en derecho, porque sinceramente yo estoy muy decepcionado porque confiaba en una sentencia jurídicamente aceptable, pero no ha sido así. Bueno, pues veremos en qué queda este asunto, porque habrá que escuchar la resolución de ese recurso cuando se plantee. Bien, vamos con un escándalo cultural que ha tenido una repercusión extraordinaria. Resulta que hay una cadena de series y demás que se llama HBO, que ha previsto, está a punto de arrancar con una serie que se llama Patria, basada en la famosa novela de Fernando Aramburu, y que hay un polémico tremendo porque en el cartel que anuncia la serie está claro el sentido que HBO quiere darle a esta serie. Es la equiparación entre las víctimas y los verdugos. De un lado las víctimas y de otro pues una ensoñación de cómo estaban, supongo que en las cárceles, los terroristas que causaban el dolor que aparece a su izquierda. Bueno, lo primero que tengo que significarles es la reacción del propio autor de la novela que da pie a la serie, Fernando Aramburu. El autor, ante la vista de este primer cartel promocional de la serie de televisión, dice que esto es un desacierto. Dice que el cartel hace precisamente lo que él no ha querido hacer en la novela, que es comparar pues unas víctimas con unos autores de ese terrorismo. Dice que él en la novela se encargó de perfilarla de manera que tratar a las víctimas con empatía, con el cariño que merecen, y que cree que la serie así lo hace también. Lo que está fuera de tono es la publicidad, el marketing que la cadena de televisión hace de todo esto. Y en mitad de ese mentís que hace el autor, que es el que manda en la obra intelectual, pues han venido innumerables condenas. Por ejemplo, la de la AVT, que considera execrable que alguien utilice y compare el dolor de las víctimas del terrorismo con las vicisitudes que pueden haber tenido los autores de ese dolor, los terroristas. ¿Cómo lo ves? Bueno, es curioso porque aquí hay un desajuste entre el departamento de marketing de HBO y los responsables de guionizar la novela de Aramburu, porque Aramburu manifiesta que está de acuerdo con el contenido, es decir, él en la novela además hace especial hincapié en que no es lo mismo, y lo dice, quien sufre que quien hace sufrir. Entonces, es curioso porque si en una serie tú estás mostrando un lado, vamos a decir, favorable hacia las víctimas, evidentemente no puedes romper ese equilibrio o no puedes desequilibrar ese
ese aspecto de la novela y decir que, bueno, pues en esa mitad tienes al terrorista tendido en el suelo de una comisaría y a una mamá con su niña o con su niño que acaba de ser asesinado, ¿no? Es decir, no es lo mismo y de hecho yo pienso que ha sido una metedura de pata y el propio Aramburu ha manifestado su descontento, lógicamente, su disgusto. Esto lo que sí plantea es el descontrol para el autor intelectual de la base de una serie de las maniobras promocionales que la cadena, en este caso HBO, hace de su producto intelectual. Probablemente ni los propios guionistas tienen el control, porque ya sabemos que esto va a tal velocidad que los departamentos trabajan separados. Es decir, a lo mejor les han dado una idea y los marketingianos de la serie, pues a lo mejor no han leído la novela de Fernanda Aramburu como la han leído, o tienen ideas propias o lo que sea. Es verdad, y lo dice Aramburu, que se produjeron episodios de torturas en alguna comisaría a los terroristas, pero no es lo mismo ese episodio concreto, que además aparece en la novela, que todas las víctimas del terrorismo inocentes, cuando ETA ya saltó de matar a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado y dieron un salto infernal de asesinato, de acabar con ciudadanos, con gente civil, con víctimas totalmente inocentes. Yo creo que ahí, incluso niños, ahí yo creo que fue el propio infierno de ETA el que condujo a esta masacre donde hay pues esas 800... Bueno, pero uno es perfectamente capaz de hacer eso siempre y cuando tiene una posición que es la ley y las autoridades españolas, que deben velar en todo momento por el respeto debido de las víctimas del terrorismo y que aquí pues brillan por su ausencia, porque claro, ¿cómo va a incomodar a alguien de la Agencia de Protección de no sé qué o de lo que sea a los aliados de Bildu? Lo que pasa es que yo creo que parte del fin de ETA consistió en, y sobre todo la vía Nanclares, y tú lo sabes muy bien, y esos diálogos que se hacen con los terroristas, consistió en hacer vamos a decir, un equilibrio mal hecho, en mi opinión, entre víctimas y lo que se dio en llamar no verdugos, sino victimarios. Se inventó una palabra para, de alguna forma, equiparar algo que de suyo, en su naturaleza, es aberrante. Tú no puedes equiparar a un asesino o a un terrorista que conscientemente sesga la vida de inocentes con las personas que han fallecido. Esto es de sentido común. Ahora bien, esta maniobra publicitaria de HBO causa dolor en las víctimas del terrorismo. Quiero hablar con don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, hijo de víctima del terrorismo y una de las personas que ha combatido en aras del respeto hacia las víctimas del terrorismo. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo te ha hecho sentir a ti esta estrafalaria portada de lo que o carril de marketing de la serie a propósito de la obra de Fernando Aramburu? Hombre, yo creo que comienza mal, porque sinceramente, empezando con un cartel donde bien habéis explicado, se pone en el mismo nivel víctimas y victimarios, o víctimas y terroristas, asesinos, ese cartel de salida yo creo que es muy inapropiado. Además de que no es adecuado el hecho de ni siquiera haber contado con las asociaciones para visionar antes la película o la miniserie, pues precisamente por esa sensibilidad que yo creo que hay que tener con estos asuntos, ¿no? Pero bueno, como siempre, el cine español tan comprometido con las causas injustas, ¿no? Y desde luego, en este caso, mal comienzo tiene. Yo, de momento, no voy a criticar la serie. En fin, ya hemos tenido la famosa línea invisible de Movistar, que en mi opinión también reflejaba una posición de Xavi Etxebarrieta, uno de los fundadores de ETA, pues de una manera muy dulcificada, cuando era realmente un monstruo, y eso lo sabían muy bien las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
y por tanto, pues el cine español, como siempre, no da la talla y empezamos mal. No voy a criticar todavía la serie, porque no la he visto, pero habrá que verla, claro. Sí. Señor Portero, dígame, ¿quién cuida por el respeto a las víctimas del terrorismo? Nadie. Pues nadie. Yo no puedo decir que la justicia, que la Audiencia Nacional, que el Ministerio de Justicia. Recientemente hemos visto cómo ya la fiscal general Dolores Delgado ha cambiado la instrucción de 2016 para que los crímenes del franquismo sí que se investiguen a nivel internacional. Sin embargo, a nosotros, a Dignidad y Justicia, se nos aplicó esa circular desde el Ministerio Fiscal para impedir que nosotros investigáramos en Argentina por crímenes de lesa humanidad a la organización terrorista ETA. Hay que recordarlo. Evidentemente, la ministra Dolores Delgado, o mejor dicho, la fiscal general, exministra, poca cuenta hace y poca defensa hace de las víctimas del terrorismo. Insisto, no nos sentimos amparados ni defendidos por nadie en el Estado ahora mismo. Daniel Portero, te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho tus palabras en el programa y estaremos pendientes de la serie, claro que sí. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Hacemos una pequeña pausa de publicidad y luego hablamos del alcalde de Valladolid, que no acepta que le pasen a la fase 1 y que se ha ganado un merecido pase de pecho en el programa por algunas cosas que ha dicho sobre Isabel Díaz Ayuso, que son la monda lironda. Vamos a publicidad. Bueno, hay que hablar de Óscar Puente, el alcalde de Valladolid. Ya saben que la Junta de Comunidades de Castilla y León ha llevado a Valladolid a la fase 1, no solo a Valladolid, también a Salamanca. Pero en cualquier caso, el alcalde es muy beligerante porque dice que, oiga, es que son las fiestas y no me pueden mandar a la fase 1. Se olvida de que anularon las fallas, de que anularon los Sanfermines y de tantas y tantas cosas. Y entonces se ha sacado del bolsillo una especie de explicación según la cual el gobierno de Castilla y León está especialmente duro con Valladolid, pues porque hacen como es el gran ayuntamiento de la capital, está en manos del PSOE, le hacen parecido a lo que le hacen desde el gobierno central a Isabel Díaz Ayuso. Pero claro, este es un argumento que no sirve porque el tal Puente, es el que escribió un tuit que decía que Isabel Díaz Ayuso, ahora lo van a ver, pues esta señora lo que pasa es que tiene problemas mentales. Ahora lo ven. Ahí está le escuchan todavía mejor. Pensaba que era un tuit. Usted escribía hace unos días que Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo era? Tenía un dudoso equilibrio mental, ¿no? ¿En qué estaría yo pensando, no? ¿Cómo se me ocurriría a mí decir eso, no? He sido muy innovador en mi análisis. Yo creo que esto no se le ha ocurrido a nadie en este país nunca. Nunca. Bueno, se ha hablado mucho de enfermedades, ¿no? Yo no he aludido a ninguna enfermedad. Uno puede no tener el suficiente equilibrio mental y más para ejercer una labor de gobierno y no necesariamente ser un enfermo ni tener ningún problema de enfermedad, ¿no? Yo me baso en lo que veo, en lo que escucho. Yo evidentemente no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero veo cosas que a mí me llaman la atención y me hacen dudar, nada más. Y eso es lo que escribí. Esto es lo peor, el fanatismo ideológico, llevado a unos extremos impresentables que lo descalifican absolutamente. Pero como yo no soy de Valladolid, voy a dejar aquí a don David Felipe Arranz con el morlaco en suerte. Yo, querido, te voy a decir una cosa. En Valladolid tenemos muy mala suerte con la boca de los alcaldes, porque terrible. Francisco Javier León de la Riva ni te lo cuento. El único bueno que ha habido ha sido Miguel Íscar, que mandó a hacer el Campo Grande y era un alcalde romántico y concienciado con la ciudadanía. Ahora, la verdad es que entiendo que Óscar Puente sigue haciendo su papel de portavocía castellana del Partido Socialista. Es uno de los grandes aliados de Pedro Sánchez. Es decir, él, cuando abre la boca, hace política de su partido. Da igual, o sea, ejerce, de hecho, yo pienso que es un alcalde que no ejerce de alcalde, que ejerce más de un destacado dirigente socialista que de alcalde de su ciudad. Yo sí que, de alguna forma, lo que sí que he hecho... sí, pero Pedro Sánchez, que le premió con un cargo orgánico en la Ejecutiva Federal del PSOE, parece que lo mantiene en un ERTE. Sí, lo tiene un poco en suspenso porque
no tiene razón en una cosa. Vamos a ver, no pasa nada, yo he estado este fin de semana, se producen las tapas y los vinos de Ribera de Duero entre los ciudadanos tan tranquilamente. Es verdad que en las mesas no puede haber más de 6 personas, pero lo único que se ha prohibido es que la gente esté en la barra para que no le eche los bichos al camarero, pero en las terrazas se puede estar, incluso en las mesas, lo dice la normativa, dentro de las cafeterías y restaurantes también se puede estar. Y luego hay unas cifras que la Consejería de Sanidad son las que ha aconsejado, la de Castilla y León, que por cierto es de Ciudadanos. Que es de Ciudadanos, claro, igual que... Aquí viene lo incongruente de la posición de Óscar Puente. Claro, entonces yo creo que lo ha exagerado de tal forma que me parece que ha sacado un poco los pies del tiesto, la verdad. Pero a mí me preocupan más otras cosas de Valladolid, no esta tontería, ¿no? Por ejemplo, que se sigan arrancando árboles, adoquinando las calles, con un ladrillo, con un adoquín de estos que si te caes te dejas todos los dientes clavados, o sea, ese tipo de detalles. O, por ejemplo, que me diga mi señor alcalde qué soluciones va a arbitrar para el desarrollo de la ciudad, el desarrollo industrial, la atracción de capital, de inversión. A mí eso es lo que me preocupa, no lo de que si se pueden sentar 6, 8 o 10 personas en una mesa. O, ay, madre mía, qué tragedia que no puedo pedir la cerveza en la barra. Me parece un poco circunstancial, la verdad, y propagandístico, evidentemente. Sí, pero está muy feo que alguien diga de otros siendo, pues en el fondo, políticos de rango distinto, el suyo inferior, que alguien tiene problemas mentales pensando en una persona Lo que pasa es que Javier, como persona merece todos los respetos. Pero Javier, se ha instalado en la opinión pública, y esto es lo malo, un sentimiento irrisorio y de descalificación a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, parece que hay una especie de consenso entre ciertos sectores de la población donde a esta mujer pues la hacen víctima del chascarrillo, de la broma, de que si el desequilibrio, que si no sé qué, que si no sé cuál, cuando ella estuvo comandando toda la pandemia. Y la pasó como víctima. La pasó confinada. Es que le sacaron hasta los colores porque se había ido a una habitación de un hotel, le pidieron la factura, que se había pagado el hotel, es decir... Yo creo que la han convertido a Isabel Díaz Ayuso en el muñeco de pim pam pum de los últimos tiempos. Y este que estaba a la sopa boba en Valladolid decidió pues poner su granito de arena y llamarla persona con problema mental. Pero él da titulares siempre, el alcalde de Valladolid. Bueno, Óscar Puente. Sí, pero boca grande, boca chancla, pero vamos, que en el fondo lo que pasa es que con esto lo que consigue es desacreditar a la clase política de la que él forma parte. Bueno, la clase política de la que él forma parte está bastante desacreditada. Entrar en ese capítulo personal es completamente inapropiado. Totalmente cierto, y yo creo que él continúa, insisto, esa tradición cuando salía Javier León de la Riva diciendo esos morritos que tiene Leire Pajín y todo eso, que eran ridiculeces, pero es que se han acostumbrado a instalarse en la broma y en el exabrupto. Y bueno, pues hace gracia a un nivel de populacho y vulgar, pero evidentemente a nivel institucional no se debería permitir. Estoy de acuerdo, pero claro, entra en contradicción que él diga esas cosas de la presidenta de Madrid y que ahora convenga en que lo que me hacen a mí es lo que le hacen a Madrid, que como no soy del partido que gobierna Castilla y León, pues a mí me cierran la ciudad. Ya, pero es un exagerado, o sea, quiero decir que las actividades se siguen realizando, echa la lágrima de cocodrilo porque tiene que hacer campaña política, pero en realidad yo creo que los índices terribles que hay de ingresos hospitalarios en los hospitales de mi ciudad, que son 68 personas hospitalizadas en planta y otras 10 en la UCI y subiendo, bastante preocupante, me parece lógico que haya restricción de asociación, de festejo, etc. Pero sí es que se desacredita solo. Se confinó Aranda de Duero y el alcalde pues acató como corresponde y felizmente han salido del confinamiento. Se ha rebajado a fase 1 Salamanca y Salamanca pues ha aceptado que con esos datos la autoridad de la comunidad ha decidido pues unas medidas restrictivas. Ahora, no, para Puente no, porque Puente tiene que ser tratado con guante blanco. En fin, don David Felipe Arranz, un placer enorme tenerle en el programa. Igualmente. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos con el pulso económico como cada tarde. Hoy tenemos que hablar del paro, pero bueno, vamos a intentar hablar de mercados y de cómo va la economía, claro.